No emitir juicios. No hay que emitir juicios, porque si se juzga, se inicia la división. Por ejemplo, pueden estar sumidos en una profunda conversación con un amigo y de pronto sentir que les apetece el silencio. Quieren dejar de hablar justo en mitad de una frase. Para, y ni siquiera completes el resto de la oración, porque eso irá contra la naturaleza. Pero entonces surge el juicio. Uno se sentirá abochornado por lo que puedan pensar los demás si de repente se deja de hablar en medio de una frase. Si de pronto guardas silencio, no lo entenderán, de modo que logras completar la oración como puedes. Finges mostrar interés y al final consigues escapar. Eso es muy costoso y no hay necesidad de hacerlo. Simplemente di que en ese momento no te llega la conversación. Puedes pedir disculpas y guardar silencio. Durante unos días quizás sea un poco molesto, pero poco a poco la gente empezará a entender. No te juzgues por el motivo por el que hayas podido guardar silencio. No te digas que no está bien. Todo está bien. En la aceptación profunda, todo se convierte en una bendición. Lo que pasa es que tu ser quiere estar silencioso, así que hazle caso. Conviértete en una sombra de tu totalidad, y allí a donde vaya tienes que seguirla porque no hay otro objetivo. Comenzarás a sentir que te rodea una relajación tremenda. Los verdaderos ladrones. No hay nada que temer porque no tenemos nada que perder. Todo lo que puede ser robado no vale la pena, de modo que, ¿por qué temer? ¿Por qué sospechar? ¿Por qué dudar? Estos son los verdaderos ladrones. La duda, la sospecha, el miedo. Destruyen nuestra misma posibilidad de celebración. Así que mientras estés en la tierra, celebra la tierra. Mientras dure este momento, disfrútalo hasta la médula. Sácale todo el jugo que te pueda dar y que está dispuesto a darte. Debido al miedo, pasas por alto muchas cosas. Por el miedo no podemos amar, y si amamos, siempre es a medias. Siempre es hasta cierto punto y jamás va más allá. Siempre llegamos a un punto más allá del cual nos da miedo ir, así que nos quedamos anclados ahí. El miedo nos impide ahondar en la amistad. Por el miedo no podemos rezar. Sé consciente, pero jamás seas cauto. La distinción es muy sutil. La conciencia no está enraizada en el miedo, pero sí la cautela. Uno se muestra cauto para no tener que equivocarse nunca, aunque así no se puede llegar muy lejos. El mismo temor no te permitirá investigar estilos de vida nuevos, nuevos canales para la energía, nuevas direcciones y nuevas tierras. No te lo permitirá. Siempre hollarás el mismo sendero, una y otra vez, avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Uno se convierte en un tren de mercancías. La mente crítica. No digo que una actitud crítica sea siempre dañina. Si trabajas en un proyecto científico, no es perniciosa. Es el único modo de trabajar. Una mente crítica es una necesidad absoluta si trabajáis en un proyecto científico. Pero la mente crítica es una barrera absoluta si lo que intentas es alcanzar tu propia interioridad, subjetividad. Con el mundo objetivo es perfectamente válida. Sin ella no hay ciencia. Con ella no hay religiosidad. Hay que entender esto. Cuando se trabaja objetivamente hay que ser capaz de usarla. Y cuando se trabaja subjetivamente hay que ser capaz de dejarla a un lado. Debería emplearse como un medio.
No ha de convertirse en una idea fija. Deberías ser capaces de utilizarla o no, con libertad. Con una mente crítica no existe posibilidad de penetrar en el mundo interior. La duda es una barrera, del mismo modo que la confianza es una barrera en la ciencia. Un hombre de confianza no irá muy lejos en la ciencia, no puede. Por eso es por lo que en los días en que la religión era predominante en el mundo, este permaneció poco científico. El conflicto que surgió entre la Iglesia y la ciencia no fue accidental, fue fundamental. En realidad, no fue un conflicto entre la ciencia y la religión, sino entre dos dimensiones de ser diferentes, lo objetivo y lo subjetivo. Su funcionamiento es distinto. Orgasmo. Hay momentos, contados momentos, muy espaciados entre sí, en que el ego algunas veces desaparece porque te encuentras en una embriaguez total. En el amor a veces sucede, en ocasiones también en el orgasmo. En el orgasmo profundo tu historia desaparece. Tu pasado no deja de retroceder hasta que al final desaparece. En el orgasmo no tienes ninguna historia, ningún pasado. No tienes mente ni autobiografía. Estás absolutamente aquí, ahora. No sabes quién eres, careces de identidad. En ese momento el ego no funciona, y de ahí el júbilo del orgasmo, su refrescante cualidad, lo rejuvenecedor que es. Por eso te deja tan silencioso, tan tranquilo, tan relajado y satisfecho. Pero una vez más irrumpe el ego. Entra el pasado para arraigarse en el presente. De nuevo, la historia empieza a funcionar y tú dejas de funcionar. El ego es tu historia, no es una realidad. Y es tu enemigo. Todas las personas giran por esa esquina muchas veces en la vida, porque ésta se mueve en un círculo, y una y otra vez llegamos al mismo punto. Pero debido a la falta de coraje, escapamos de ese punto. De lo contrario, el ego es una falsedad. De hecho, dejarlo morir sería lo más fácil y mantenerlo vivo lo más arduo. Pero lo mantenemos con vida y pensamos que es lo más fácil. Reacción en cadena. Todas las cosas acontecen juntas. Si te sintieras menos culpable, de inmediato empezarías a sentirte más feliz. Si te sintieras más feliz, te sentirías menos en conflicto, más armonioso, más integrado. Si se sintieran juntos más armoniosos, de pronto sentirían que una cierta gracia los rodea. Estas cosas funcionan como una reacción en cadena. Una inicia a otra, la otra inicia a otra, y así van extendiéndose. Pero, para empezar, sentirse menos culpables resulta de vital importancia. Se ha hecho sentir culpable a toda la humanidad. Siglos de condicionamiento, de decirle a las personas que hagan esto y no aquello. Y no solo eso, sino que se las ha obligado aduciendo que si hacen algo que no está permitido por la sociedad o por la Iglesia, entonces son pecadores. Si hacen algo que es apreciado por la sociedad y la Iglesia, entonces son santos. De modo que se ha engañado a todo el mundo para hacer las cosas que la sociedad quiere que hagan y para no hacer aquellas que no desea. Nadie se ha molestado en averiguar si eso es lo que a ustedes les gusta. Nadie se ha preocupado por el individuo, de modo que esto es lo básico. Hay que adentrarse en una nueva luz, en una nueva conciencia, donde poder desembarazarnos de la sensación de culpabilidad. Y luego seguirán muchas más cosas.
flexibilidad. Un hombre es joven en proporción a su flexibilidad. Observa a un niño pequeño. Es tan suave, tierno y flexible. A medida que se envejece, todo se vuelve tenso, duro, inflexible. Pero un hombre puede permanecer absolutamente joven hasta el momento mismo de su muerte si no pierde la flexibilidad. Cuando son felices, se expanden. Cuando tienen miedo, se encogen, se esconden en su caparazón, porque si salen puede haber peligro. Se encogen en todos los aspectos, en el amor, en las relaciones, en la meditación, en todo. Se convierten en una tortuga y se encogen por dentro. Si continuamente se permanece en el temor, tal como viven muchas personas, con el tiempo se pierde la elasticidad de la energía. Entonces se convierten en una charca de agua estancada. Dejan de fluir, dejan de ser un río, se sienten cada vez más muertos, pero el miedo tiene un uso natural. Cuando la casa está en llamas, tienes que escapar. No intentes no sentir miedo o serás un tonto. Deberías mantener asimismo la capacidad de encogimiento, porque hay momentos en que es necesario detener el flujo. Deberías ser capaces de salir y de entrar, de salir y de entrar. Eso es flexibilidad, expansión, encogimiento, expansión, encogimiento. Es como respirar. La gente que tiene mucho miedo no respira profundamente, porque incluso esa expansión proporciona miedo. Su pecho se encoge, tendrá un pecho hundido. Intenta encontrar maneras de hacer que tu energía se mueva. A veces incluso la ira es buena. Al menos hace que tu energía se mueva. Si tienes que elegir entre el miedo y la ira, elige esta última, pero no pases al otro extremo. La expansión es buena, pero no deberías volverte adicto a ella. Lo que de verdad debes recordar es la flexibilidad, la capacidad de moverse de un extremo al otro,